Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, dejemos. 8, 6. ¿Dónde está? Allá. Listo. Y vamos allá. Vamos. Quitarle esto acá. Un momento. Ay, Dios. Ya comienzo ya. Acá. Quitar acá. Vamos a un minuto. Sí, qué intensivo. Me lo imaginé. Quitemos esto. Esto como lo quitamos. Acá. Sorry, que me guardar, sí. La última. También. Ush. Momento. No, bueno. Ya vamos a comenzar por acá. Listo. Comenzamos. Muy buenas noches. Segunda clase. Miércoles. No fue con usted. Segunda clase. Comenzamos. Seguimos con ecuaciones diferenciales. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Al final de la clase voy a dar algunas indicaciones de cómo vamos a trabajar, cómo terminaríamos esta semana. Para la clase de hoy, para no perder más tiempo, temática. Bueno, clase pasada, introducción a las ecuaciones diferenciales que vimos. Obviamente, no, introducción a la clase. Vimos qué es una ecuación diferencial. Vimos los elementos que forman a una ecuación diferencial. Vimos los elementos que forman a una ecuación. Vimos los elementos que forman a una ecuación diferencial. Vimos un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial, qué es lo que busco en esa ecuación diferencial. A diferencia de las demás ecuaciones que buscan un valor, un factor o factores, acá estoy buscando una función que me satisfaga a esa ecuación. Bien, lo vimos a grosso modo y no entramos como tal a ver la metodología de resolución de este tipo de ecuaciones. El motivo es porque antes de llegar ahí hay que ir por otro camino, hay que ir por el camino como tal, pero que es necesario ir pasando algunas bases. Y estas bases son estas de la clase de hoy, que es identificar el tipo de orden de este tipo de ecuaciones, y dentro de las ecuaciones hay que ver la notación de las derivadas. Es una clase meramente de identificación, obviamente muy importante, porque si no identifica el tipo de ecuación a partir de su orden, o no sabe cómo identificar también una derivada dada por otra notación, obviamente se va a perder en el camino. Entonces vamos primero, antes de ver los métodos de solución, etcétera, hay que buscar las bases, y esto se hace en ecuaciones diferenciales. No se llega de una, y no quiero pasar ningún punto, porque si paso con un punto base, obviamente después que pasa, que se me pueden perder en algún detalle. Entonces, para que no haya pérdida de ningún tipo de detalle,
¿Qué vamos a hacer? Vamos con la clase, vamos a empezar con lo más sencillo. Notación y orden. Entonces, esta clase yo tiendo a veces a ver lo mismo 2 veces, pero de distinta forma, para ver si de una u otra forma si me pueden entender y pueden adquirir este conocimiento, que es lo más importante. Bien, no es cansón para mí entender en determinadas cuestiones, solo depende del tipo de clase. Y esta creo que se presta bastante bien, porque obviamente es una clase que se da, que digamos que fluye bastante bien y muy sencilla para ustedes. Lo segundo de la clase de hoy, voy a estar haciendo preguntas. Para los que están conectados, voy a estar haciendo preguntas, así obviamente lo voy conociendo, voy a teniendo una comunicación con ustedes. Son preguntas sencillas, son muy evidentes, pero obviamente lo que quiero es eso, y obviamente no es tanto la respuesta, sino el por qué. Vamos a comenzar. Comparto pantalla. Y acá, quito, y acá. Creo que ese tamaño está bien. Entonces, vamos con fundamentos de ecuaciones diferenciales y vamos hoy con qué? Orden de las ecuaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, y notación de derivadas. Antes de entrar acá, voy a buscar esto. Esta creo que la habían visto en la clase pasada. Y acá teníamos, voy a amplificar. Obviamente, este es un ejemplo de ecuación diferencial. Se denota con ED, ecuación diferencial. ¿Qué debe tener una ecuación diferencial? Debe tener una variable independiente, las independientes en este caso X, la dependiente Y, y obviamente debe tener su derivada como tal. Bien, de Y, la derivada de la función Y, la derivada de Y en función de X. La derivada de Y en función de X. Esta derivada va a ser igual a 0,2 por X, que es independiente, por Y, que va a ser la función dependiente de esta derivada. ¿Ok? Las ecuaciones diferenciales se van a clasificar por tipo, orden y linealidad. Vamos primeramente con el tipo. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Cuando vean EDO significa ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué va a tener? Pues bien, va a ser una ecuación diferencial, ya saben cómo identificarla, que contiene solo derivadas ordinarias, la que ustedes están acostumbrados a ver. Bien, de una o más variables dependientes de una sola variable independiente. Por ejemplo, bueno, esta, la que ya habíamos visto, que era la más sencilla. ¿Es una ecuación diferencial? Sí. ¿Tiene derivadas ordinarias? Sí. ¿De una variable dependiente? Sí, Y. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Bien? Identificación de una. Segundo ejemplo. La que tengo en pantalla. Derivada de la función X, derivada de X en función T, más de la derivada de Y en función T, es igual a 2X más Y. ¿Es una ecuación diferencial? Sí. ¿Tiene derivadas ordinarias? Sí. ¿Cuántas variables dependientes tiene? Tiene a X y tiene a Y. ¿Cuántas variables independientes? Solamente tiene una, que es T. ¿Vieron? Por lo tanto, yo la puedo clasificar como ecuación diferencial ordinaria. Lo más importante es que su derivada sea ordinaria. Que su derivada sea ordinaria. Bien, muy importante esto. Segundo, y acá termino con la clasificación de esta parte del tipo.
de ecuaciones diferenciales. Una ecuación que contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes, repito, una ecuación diferencial, sí, que contiene derivadas parciales que de una o más variables dependientes, de dos o más variables independientes, me estoy refiriendo a ecuaciones diferenciales parciales, EDP. ¿Ven? Ejemplos, aquí tengo dos. Primeramente, el símbolo de derivación parcial es este. Es como una D en el alfabeto griego. Esto no es latín, es griego. Ven, es como esta D. Nombre no tienen como tal. Recuerden que cuando derivamos parcialmente no derivamos completamente la función, sino de que estamos derivando una porción con respecto a algo. Bien, entonces la identificación de derivadas parciales. ¿Son ecuaciones? Sí, tienen el símbolo de igual. ¿Tiene derivadas parciales? Sí, en ambas. Bien, derivadas parciales con respecto a con variables dependientes. Sí, mírenlo acá. Bien, con variables independientes también. X, Y y T. ¿Ok? Por ahora, solamente vamos a trabajar y quiero que se concentren en estas. En las más sencillas, que son las ordinarias, y vamos a trabajar este tipo de ecuaciones diferenciales hasta ahora. Bien, entonces nos concentramos en las EDO. EDO, como tal. Salgo de acá y regreso a mi HTML. Entonces, ahora, esto es clasificarlas, lo que hicimos anteriormente, las ecuaciones diferenciales por tipo ordinaria, tipo parcial. Ahora vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales ordinarias por orden. Por orden. Y dice, comprender el orden de una EDO es obviamente el primer paso para clasificarlas. Nos quedamos en las EDO. Y seleccionar el método de solución adecuado. Es decir, tienen que clasificarlas, identificarlas, clasificarlas para poder seleccionar con qué metodología voy a trabajar para buscar su solución. Por eso no se puede adelantar la solución antes de llegar a estos pasos de identificación. En esta clase, bueno, aprenderemos a identificarlo con precisión a través de la definición formal y obviamente a ejercicios. Vamos por parte con la definición formal. Ya habíamos definido ecuación diferencial ordinaria. EDO es una ecuación que contiene una función desconocida de derivadas ordinarias, obviamente con variables dependientes e independientes, y puede tener una o más derivadas. Ahora, estas EDO las puedo clasificar a partir de su orden. El orden, y cito, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden, valga la redundancia con orden, que aparece en la ecuación. Así de sencillo. Entonces, se determina observando cuántas veces se ha derivado la función respecto a la variable independiente. La forma general para expresar las EDO, aquí la tienen, ¿sí? Y ahora vamos a identificarlas a partir de su orden. Ejemplos más prácticos. Miren acá. dy de x es igual a la función x, y. Bien, esta ecuación diferencial es de primer orden. ¿Por qué? Porque el orden de la derivada es 1. Dicho de otra manera, es solamente la primera derivada acá. Vuelvo de nuevo al concepto. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada mayor. Y acá solamente tengo una sola derivada. Ecuaciones de segundo orden. De segunda derivada de y con respecto a x. Ojo acá.
miren cómo se expresa segunda derivada de y con respecto a x. Y obviamente va a ser igual a f en x, y derivada primera, así, dos derivadas, segunda derivada, primera derivada, segunda derivada, expresado de forma general. Por lo tanto, en esta ecuación, el orden de la derivada, el orden mayor de la derivada es 2. Por lo tanto, la ecuación va a ser de segundo orden. Y así yo puedo expresarlas de orden n. ¿Bien? Reglas para identificar el orden, muy sencillas. Número 1, localizar todas las derivadas presentes en la ecuación. Número 2, identificar la derivada de mayor orden. Ojo acá, porque obviamente puede caer un poco de confusión. Mayor número de primas. Ahora vamos a la notación. Mayor número de primas, de puntos, depende de la notación, o el exponente de la notación de Libis. ¿Bien? El orden de paso 3, el orden de la EDO es ese número, es decir, de mayor orden de la derivada. Entonces, los exponentes de la primera derivada no definen el orden. El orden lo define cuántas veces se deriva. Una cosa es el exponente de la derivada y otra cosa es el orden. No confundir el orden con el grado, que es ese exponente de la derivada. Ese grado es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden. Déjenme, pues, no debe haber problema con el video, pero déjenme apagar el video para que fluya esto mucho mejor. No es que me fui, solamente voy a quitar un poco de memoria. Y me quedé acá. Acá. Listo. Entonces, no confundir el orden con el grado. Como tal. Bien. Estos ejercicios son muy sencillos. No voy a hablar mucho acá. Pero obviamente, solamente pregunto. Tengo esta primera ecuación, acá no puedo escribir, dy de x, es decir, la derivada, están viendo cositas de la universidad. La primera derivada de y, o digo, la derivada de y con respecto a x más 3y es igual a Euler a la x. Pregunto, ¿cuál es el orden de esta ecuación? Y por lógica, el orden de la derivada, ¿cuál es? ¿Cuántas derivadas hay? Una sola derivada. ¿Cuál es el orden mayor? 1. Por lo tanto, esta derivada es de orden 1. Así sencillo. Miren los pasos que habíamos visto, pero obviamente ya, digamos, desplegados. Entonces, tengo la ecuación. Identificamos los siguientes términos. La primera derivada de y respecto a x. 3y es una función sin derivar y Euler a la x obviamente es el término independiente. Derivada de mayor orden, obviamente 1, por lo tanto la ecuación es de primer orden. Bien, la única derivada presente en la función que corresponde a la primera derivada. ¿Sencillo? Muy sencillo. Bien, les toca a ustedes. ¿Qué orden tiene la ecuación número 2? Orden 2. Orden 2, profe. Muy bien. Identificamos las derivadas. Identificamos todas las partes. Discúlpenme. Las derivadas. Tengo una derivada de segundo orden. Sí, la segunda derivada de y con respecto a x. Tengo la primera derivada de y con respecto a x. Y tengo una función y sin derivar. Entonces, escojo el orden de la ecuación diferencial. Es obviamente el orden mayor de la derivada. Como tal. La ecuación es de segundo orden, aunque también aparezca una derivada de primer orden. Pongo la de mayor orden como tal. Sigan. 3. Orden de esta ecuación. Diferencial. Ecuación diferencial ordinaria. Estamos trabajando con ese tipo de ecuación. Orden. Orden 3. Orden 3. Acá es la temática que vamos a ver ahora. No les di, no se las mostré, o sea, no expresé las derivadas con la notación de Leibniz, sino obviamente con las primas. Ahora la vamos a ver. Entonces,
tres primas, que vienen siendo tres apóstrofes. Bien, la cantidad de prima hasta 3 me da el orden de la derivada. Entonces, la derivada de mayor orden acá es 3. Por lo tanto, la ecuación es de orden 3. ¿Bien? Porque tengo derivada de segundo orden, tengo derivada de primer orden, tengo función sin derivar. Yo tengo que escoger la de mayor orden. Sigo. 4. Orden. 3. 3. No. Como se dice en ruso. 4. Es 4. Tampoco. 1. 1. ¿Por qué? Porque las derivadas que están dentro del paréntesis, Sí. los están sin derivar. El único que está por fuera con exponente, el 3 que está por fuera del paréntesis. Pero yo creo que tomaríamos más como en sí lo que hay dentro del paréntesis, profe. Lo dijiste bien. La explicación lo digo desde otro punto de vista. No hay problema con eso. Acá era la ecuación, digamos, para yo confundirlos como tal. Una cosa es la potencia y otra cosa es el orden. Bien, y lo que acaba de decir el estudiante. La derivada de y con respecto a x es la primera derivada de y con respecto a x elevado al cubo. Es así como lo tienen que expresar. No es que la derivada tenga orden 3, es que el resultado de la primera derivada está elevado al cubo. Entonces el exponente 3 indica que la primera derivada está elevada al cubo. Advertencia, como dice acá, este exponente no indica que sea una tercera derivada. Solo nos dice que la función aparece elevada o la derivada aparece elevada a la tercera potencia. ¿Bien? Una cosa es el grado y otra cosa es el orden. Por lo tanto, analizo. Y es una función sin derivar, X es la independiente, pero tengo una derivada de primer orden, que ese resultado está elevado a la 3. Por lo tanto, la ecuación es de primer orden. ¿Bien? ¿Se entendió ese ejemplo? Porque se los voy a mostrar en algunos casos. 5. Orden. 4. 4. profe. Muy bien. 4. Hay dos derivadas con órdenes diferentes. Yo escojo la de mayor orden. Bien, con la variable independiente. Y tengo primer elemento una derivada de orden 4, segundo elemento una derivada de orden 2, variable independiente con x y el logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, o natural, como ustedes lo digan, es decir, lo sepan, es lo mismo, pero depende cómo se trabaje. Y obviamente orden 4. Ecuación, señor. Antes de que siga, qué pena interrumpirlo. ¿El valor independiente siempre va a estar después del igual? No, porque puedo estar antes del igual y la ecuación terminar en 0. Eso no importa. Bien, pues recuerda que es una ecuación, tú lo puedes poner distintamente en los elementos, sí, sea a la izquierda, en los miembros que usted, miembro izquierdo, miembro derecho. La cuestión es que se satisfaga la ecuación. Vale, profe, gracias. Puede estar a la izquierda, pero tiene que buscar la función que me dé igual a lo que esté en el miembro derecho. Eso no importa. Es una ecuación. Por lo tanto, la ecuación es de cuarto orden. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, vamos. Ecuación de Euler. Orden de esta ecuación. Yo no les he hablado. 2. Sí, un momento. No, porque no les he hablado. Ya se lo hablo poco a poco. De las utilizaciones de cada una de estas funciones. Van a trabajar, no sé si conmigo, Euler-Cauchy, que sí, se da también, pues solamente lo van a trabajar también en circuitos que se utiliza mucho para medir potencia, más bien para ver qué tipo de potencia tiene. Entonces, esta ecuación se llama ecuación de Euler-Cauchy o Euler-Cauchy, ya ahí la parte francés. Adelante. Entonces, es ampliamente usada en la física e ingeniería. Bueno, entremos en materia. Elementos. Aquí tengo una derivada de segundo orden, una derivada de primer orden
y una función sin derivar igual a 0. ¿Ves? Por lo tanto, me quedo, sí, el orden de la ecuación diferencial es la de mayor orden de la derivada. Por lo tanto, es de orden 2. Bien, mírenlo acá. Esta también tiene su cosita. La última, orden de esta ecuación diferencial. Orden 3. 3, 3. Muy bien. Bueno, acá la ecuación va a involucrar expresiones en ambos lados del signo igual. El orden se determina sobre la ecuación en conjunto como tal. Aquí tengo dentro de radicando una función con una derivación de primer orden. Y en el miembro derecho, sí, tengo una derivada de tercer orden. Entonces tengo que quedarme con la de mayor orden como tal. ¿Bien? Entonces, ecuación de tercer orden. No hay problema con identificar el orden de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Creo que no. Creo que no. Muy sencillo. Acá es una cuestión de identificación. ¿Bien? Segunda parte de la clase. Notaciones. Ojo acá. Muy importante porque como vamos a trabajar ecuaciones diferenciales, tienen que haber siempre derivadas. No siempre se trabaja con la misma notación. La notación es obviamente cómo tú expresas estas derivadas. Bien, las ecuaciones diferenciales pueden escribirse de múltiples maneras equivalentes y más que ustedes van a ser ingenieros. Entonces, dominar todas las notaciones, todas las formas de representarlas es esencial porque obviamente puede estar leyendo bibliografía de ingeniería o de física o de math o de matemática, whatever, ¿ok? De cualquiera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las distintas notaciones de las derivadas en las ecuaciones diferenciales. Primera, la notación de Lewis. Este es el segundo, bueno, entre él y Newton, los padres del cálculo. Me pasó igual que en el curso pasado. Bueno, después se los enseño. Acá está el libro de Lewis. El problema de Lewis es que no solamente fue matemático, fue matemático y filósofo. Sí, como se dice en Colombia, el man fue a los extremos y de verdad que, para que aquí tengo el libro, después se lo muestro, sencillo, como tal, y está la biografía. Léanse a Lewis. Lewis denotó las derivadas a partir de que, obviamente, de Y es la que ustedes están acostumbrados a ver, con el cociente representando la función y con respecto a qué se deriva. Es decir, muestra explícitamente, cuando dice explícitamente es así de una, no esconde nada, la variable respecto a la cual se deriva. Es decir, primer ejemplo, derivada de Y con respecto a X. Segundo, segunda derivada de Y con respecto a X. Fíjense que cuando yo digo segunda derivada de Y con respecto a X, no puedo decir X al cuadrado, sino que la notación me dice que esto es derivada, que es la segunda derivada de esa función, y como es segunda derivada de esa función con respecto a X, y pongo el exponente 2 como superíndice en la variable independiente, con respecto a la cual voy a derivar. Y lo mismo sucede acá. Tercera derivada de Y con respecto a X. Bien. Derivada de la N con respecto a X. Entonces, esta es la que más se utiliza. Es la notación más explícita. Es la más usada, digamos, en todo el contexto de la ciencia, porque obviamente me permite delimitar con respecto a qué estoy derivando. Bien, entonces muestra explícitamente la variable respecto a la cual se deriva. Ideal para el cambio de variable. Ojo acá porque
si va después más adelante o ya trabajaron cambio de variables o separación de variables en uno de los métodos de resolución en derivación, esta es la mejor. Bien, y obviamente el superíndice de la D de N indica el orden, no la potencia, el orden. ¿Listo? Primera notación, notación de Leibniz. Segunda notación, segunda forma de expresar las derivadas, que es la notación prima o de Lagrange. Este fue más matemático que físico que otra cosa, pero también hizo su estudio. Y la parte, después tengo un ejercicio por ahí que lo involucra a él. Frecuentemente, sí, lo que hace es compactar, digamos, toda la información de la derivación. ¿Cómo se representa? Con apóstrofes, que son primas. Bien, un primer apóstrofe, bueno, primera prima, segunda prima, tercera prima y prima la n. Sí, cada prima representa una derivación. Pero ¿qué pasa acá? Que cuando no se debe escribir 4 primas, no. Cuando n, es decir, el orden es mayor o igual que 4, se utiliza ya, sí, se encierra entre paréntesis el número del orden. Tienes que encerrarlo entre paréntesis. Si no lo encierra entre paréntesis, me estás diciendo que es el exponente y no el orden de una derivada. Bien, ojo con esto. Entonces, entre paréntesis para evitar ambigüedad con las potencias. ¿Listo? Notación prima. Y este juego también muy general. Y esta, en ecuaciones se utiliza muchísimo también la notación prima porque es muy fácil a la hora de la escritura. Tercera, vengo acá. Esta para los físicos, notación punto, generalmente. ¿Por qué? Bueno, exclusiva para, primeramente, notación punto, discúlpenme, o Newton le puede llamar, o con el nombre del creador, o tal y como es explícitamente. Notación punto o notación de Newton. Bien, es exclusiva para derivadas respecto al tiempo. Por eso hablo de lo físico acá. Entonces, se representa con 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, depende del orden de la derivada, obviamente en la parte superior de la función. Bien, entonces 1 punto sobre la función indica que dy dt, es decir, la primera derivada de la función con respecto al tiempo. 2 puntos significa que es la segunda derivada de la función y con respecto al tiempo. ¿Bien? Esta es así, exclusiva solamente cuando van a derivar con respecto al tiempo. Bien. Dominante en física, mecánica y en lo que son los sistemas de control. La otra, notación subíndice. Bien, la vamos a utilizar después en ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué? Porque se utiliza en ecuaciones en derivadas parciales y en análisis multivariables. Me indica, bueno, déjenme seguir leyendo. Entonces, miren cómo se representa. Acá no hay un superíndice, sino un subíndice en esa función. Entonces, el subíndice indica la variable de diferenciación como tal. Ojo acá. Y doble subíndice de x significa que es la segunda derivada de la función y con respecto a x. Miren cómo es. Es la segunda derivada parcial, discúlpenme, parcial de y con respecto a x. Y si no lo dije, lo tengo que repetir. Bien. Y es la que se, bueno, también se pueden usar las demás, pero es una de las más usadas para las ecuaciones diferenciales parciales. Bien. La notación de subíndice. Entonces, sigo. La forma diferencial, aunque se las voy a mostrar, pero todavía no la vamos a trabajar como tal, porque aquí va a haber cambios de variable. Profe, Señor,
¿Su merced podría explicar nuevamente la ¿Listo? notación subíndice? Sí, profe, que no le cogí bien la idea. Perfecto. Se representa de la siguiente manera. Tengo primeramente, para derivadas parciales. Para derivadas parciales. Es decir, yo derivo la función t con respecto a x. Función g con respecto a x. Ojo acá. Entonces, acá igual. Función y con respecto a x. En este caso, función y, disculpe, segunda derivada de la función y con respecto a x. Aquí tengo dos. ¿Bien? Sí, profe. Y esa YXY, Esta es primera derivada de la función y con respecto a y, a respecto a x. Bien, parciales. Ojo acá, porque acá el problema es que son parciales como tal. Y acá tengo dos variables independientes. Y acá con dos variables independientes. Déjame ver si te lo muestro después en un ejercicio, ¿vale? listo, profe, gracias. Bueno, las ecuaciones diferenciales, igual se las voy a mostrar. Fundamentalmente geometría diferencial, que creo que deben llegar ahí, no sé si será por un cálculo multivariable o como tal, y bueno, en termodinámica y con las ecuaciones diferenciales de ordinarias de primer orden. Vamos a ir por partes. Esta es como mostrar las funciones a partir de la separación de variables. Y cito, tratar de x y de y como diferenciales algebraicos de x y de y de cada una de estas funciones. Puede ser esta o puede ser la última o el mismo de y. Bien, son aparte. Y lo que me permite a mí es manipular directamente como tal esas derivadas comunes. ¿Bien? Para separación de variables, para la multiplicación por factor integrado, etc. Ahora lo vamos a ver más adelante y creo que hay un ejemplo de ello. Donde más se utilizan en ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Fíjense que aquí todavía me queda darle más información a este tipo de ecuación diferencial ordinaria. Bien, están las lineales, las exactas, las homogéneas, vamos por partes. Bien. ¿Qué más tengo acá? Una tabla comparativa. Aquí la pueden ver. No hay problema. Y en dónde se utiliza, en separación de variables, los puntos en las oscilaciones, las primas principalmente en análisis matemático y las de subíndice en ecuaciones diferenciales parciales. Bien. Más que eso, vayamos manos a la obra. Manos a la obra. Tengo una primera ecuación y necesito que ustedes lo hagan donde están, con su cuaderno, no se preocupen, y me describan lo que necesito o lo que les voy a pedir, que no es más que reescribir o expresar de otra manera estas ecuaciones. Y digo, vamos a ver si les quedó bien. Tengo la ecuación que tengo en pantalla. No voy a decirla completamente porque si no, obviamente, le doy muchas pistas. Es muy sencillo. Quiero que me la reescriban, que me la escriban esta ecuación en notación prima y en notación punto. Háganlo y yo, pasado 3 minutos, les pregunto cómo les quedó y me la describen con sus palabras, porque obviamente no estamos face to face. Tómense 3 minutos y reescríbanme esta ecuación en notación prima y en notación punto.
¿Ya? Listo. ¿Alguien me puede describir con sus palabras cómo queda esta primera ecuación en notación prima? Profe, queda dy sobre dx igual a y prima, No, ¿no? no. La función es y. Entonces D, trabaja. Dime. Sería D, D, Y, dos primas No, sobre no. D. profe, Sí, es D 2 primas Y sobre DX 2 primas si me. menos No, 3. no, pero un momento, un momento. Si me vuelven a escribir de nuevo D, me están llevando de nuevo a la anotación de Leibniz. Eliminen la D. No, no puedo ver si me escriben. Entonces es Y menos Y Sí, 2 primas menos 3 Y una prima sí. más 2 Y. No, ese símbolo. Sí, Sí, no, sí, O sea, igual cero. 2Y igual cero. prima igual 0. Igual cero. Un momentico acá. Vamos por partes. Esta se la dejo más sencilla. Primeramente, la original está en notación de Leibniz. Conversión, como lo estabas diciendo, estaba bien. Y, dos primas. Menos 3Y, una prima. Más 2Y. Y no está derivada. Igual a cero. Lo estaba diciendo bien. Y Entré notación. en la duda ahí, profe, entré en la duda, qué pena. No, tranquilo. No es primera, no es problema. Y en un punto, o Newton, así. Y, dos puntos, menos 3Y, un punto, más 2Y igual a 0. Esto es muy sencillo. Bien, así. Aquí están las dos formas. Bien, bueno, las tres formas son completamente equivalentes a la notación punto, obviamente para los físicos, cuando la variable independiente es el tiempo. ¿Listo? Bueno, esta ecuación 2, miren la que tengo acá, cómo está expresada. Es una ecuación de un oscilador armónico. Puede ser de un péndulo, puede ser de un sistema resorte, un cuerpo resorte, o puede ser de un circuito oscilador como tal. Bueno, en forma diferencial, expresarla en, no me la expresen en forma diferencial porque esa todavía, igual se la voy a mostrar, pero sí exprésenme esta ecuación en notación de Leibniz. ¿Cómo quedaría? Sería D2Y Mm, sí, sobre DX a la 2, 2 derivado 2 más, ¿eso qué es, profe? Una W. sí, esto es omega, es frecuencia angular. Bueno, omega Sí, al cuadrado. D, D derivado 2 No, omega. omega está al cuadrado. Porque omega es una variable. Omega va a depender de alguien que te faltó decirme en la primera parte. Esta es notación prima. ¿Para qué se utiliza específicamente? ¿Con qué variable independiente trabaja? Pero le echo cabeza aquí, profe. X. Eh, Con El omega. tiempo ese tiempo. Entonces, dígamela completo ahora bien. es d2y sobre dt sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Sí, Más omega sí, al cuadrado sí. y igual cero. Debe quedar de esta manera. Voy a quitar acá, miren acá. Segunda derivada de y con respecto al tiempo, más omega al cuadrado, y igual a 0. Se acabó. Bien. Ahora, la forma diferencial llevaba esto porque trabaja con las de y aquí hay un cambio de variable. Donde se los voy a explicar muy rápidamente. No es necesario tanto ahora como tal porque estas son de segundo orden. Entonces, tengo la forma diferencial que se aplica mejor para este tipo de ecuaciones de primer orden. Pero para las ecuaciones de segundo orden hay que introducir un cambio de variable
obviamente una sustitución, donde v, variable cualquiera, va a ser igual a dy de t. Bien, a la primera derivada de y con respecto al tiempo. Bien, por lo tanto, dv, derivada de esta función v, que es la primera derivada de v con respecto a, es decir, la derivada de v con respecto al tiempo, sería la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Lo que hago después es sustituir en la ecuación y buscar dv y buscar dy. Bien, porque es lo que ando buscando y así lo expreso como tal. Después lo vamos a trabajar poco a poco. Bien, bueno, en el contexto físico de esta ecuación vamos a hablar de un oscilador armónico, ya se lo dije, masa resorte, circuitos LC o un péndulo pequeño no con tanta longitud, bueno, y omega, que es la frecuencia angular o velocidad angular, natural. Bien, vamos para el tercero. Tengo la siguiente, vamos si lo pueden hacer, tengo la siguiente ecuación. Bien, esta es de calor. Reescribirla en la notación de Lewis. ¿Cómo quedaría? Es derivada de y, segunda derivada de y sobre tiempo al cuadrado más omega al cuadrado y igual 0. Aquí hay algunas cositas. Aquí hay algunas cositas con este tipo de ecuación que no son ecuaciones diferenciales ordinarias, son parciales. Recuerden que el subíndice, cuando es notación de subíndice, es para ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, miren acá. Ecuación original, notación subíndice. Entonces, lo interpreto de la siguiente manera, lo que bueno, me preguntó el estudiante anteriormente. U, la función U, subíndice t significa derivada parcial de u con respecto al tiempo. Y miren cómo lo escribo. Bien. Debajo, u y doble x, doble variable parcialmente a la que voy a derivar sería segunda derivada parcial de u, segunda derivada parcial de u con respecto a x. Bien. Entonces, al llevarlo, obviamente, a la notación de Lewis, me queda de esta manera. ¿Ven? Es la misma notación de Lewis, pero ahora esta D representa que son derivadas parciales. Que son derivadas parciales. Entonces, la ecuación me queda de esta manera. ¿Bien? Y bueno, esta ecuación es la ecuación de difusión de calor. Como tal, se utiliza muchísimo, bueno, obviamente en lo que es análisis de materiales y, bueno, en parabólica, bueno, voy a escribir, es una ecuación de diferencial parcial parabólica, fundamentalmente en termodinámica e ingeniería de materiales como tal, porque yo puedo analizar la difusión del calor en una parte parcial de ese elemento. Aquí no necesito una tasa de cambio completa de esa función. Cuando hablo de la función puede ser de un material completo como tal. Por eso yo utilizo derivadas parciales. Una porción de ese material para ver la tasa de cambio de esa difusión de calor. Estoy haciendo la interpretación de la ecuación desde el punto de vista de la ingeniería de los materiales con termodinámica. Vamos, 4. Reescribir esta función. No, esta no, porque es en forma diferencial. Vamos para las 5. Las 5, sí. Fácil. ¿Cuál notación usar para? Tengo la función, esta función me es conocida con una ft, sí. Reescríbala en notación de Lewis. Vamos, ¿cómo quedaría? La número 5.
¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Vamos. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? A 5. Quedaría D en segundo orden de Sí, Y sobre D de M X a la 2 en comillas, más D de Y sobre D de C en X más KX. vamos con algunas correcciones ahí. La función es y, x. Y como es notación punto, mira cuál es la variable independiente. T. Muy bien, vuélvelo entonces a reescribir. Y M, C y K son constantes. La función es X. Profe, queda Sí, M sí, D variable 2 X sobre D T variable 2 sí. más T Más C. D dx sobre dt Sí, muy más bien. kx igual a f. Me lo dijiste acá. Muy bien. Tiempo. Entonces, muy bien. Aquí tengo la ecuación original, es punto, notación punto de Newton, por lo tanto su variable independiente es el tiempo, y entonces el primer elemento es función x, entonces me quedaría la segunda derivada de x con respecto al tiempo, y la que acompaña a c es primera derivada de x con respecto al tiempo. Esto llevado a términos, bueno, antes a términos físicos, convención, y vemos la notación de Leibniz. Entonces me queda m, como me expresó muy bien el estudiante, más c, primera derivada de x con respecto al tiempo, más kx igual a ft. Esto es lo que estaba pidiendo. Ya la interpretación física, número uno, estoy trabajando con variables con variable independiente de tiempo. Bien, por lo tanto, y aquí está el análisis, la segunda derivada de x con respecto al tiempo, ¿qué cosa es? Esa es la aceleración. La primera derivada de x con respecto al tiempo, ¿qué es? Esa es la velocidad, y x es la posición. Obviamente, ¿con quién? Con respecto al tiempo. ¿Vieron? Y aquí está una convención también en notación prima. ¿La estaba pidiendo? No, no la pedí, pero bueno, ahí está. No hay problema con esto. Esta es la ecuación de un oscilador armónico forzado amortiguado. Forzado porque hay una fuerza externa. Y obviamente amortiguado porque obviamente en el transcurso del tiempo va a ir disminuyendo sus oscilaciones, y K es la constante de amortiguamiento. Bien, entonces yo voy forzando con la fuerza, pero obviamente a medida que pasa el tiempo, ese sistema se va amortiguando. Bien, entonces todas las ecuaciones diferenciales tienen una transcripción, una descripción en el mundo físico, químico, biológico, económico, social, etc. Aquí está. Vamos terminando. ¿Nos quedan cuántas? Dos. Expresar. Esta me interesa. Esta ecuación diferencial en notación de Leibniz y en notación punto. ¿Cómo les queda? 3 minutos. 3 minutos. Ya.
¿Listo? ¿Cómo quedó en notación de Leibniz? ¿Cómo les quedó en notación de Leibniz? Profe, a mí me quedó d derivada 4y sobre dt, derivada 4 menos derivada 2y sobre dt 2 derivada 2 más y igual a 0. Y en punto, Y elevado a la n menos y elevado a los dos puntos más y igual a 0. ¿y por qué la n? Sería 4. A la 4. La 4. 4. Notación de Leibniz. La cuarta derivada de y con respecto a x, en orden de derivación, menos la segunda derivada de y con respecto a x más y igual a 0 porque y no está derivada. Y en notación punto se mantiene lo mismo que en prima cuando es mayor o igual que 0. Obviamente se pone el número entre paréntesis. El superíndice sería un número entre paréntesis. Es y4 menos y 2 puntos más y igual a 0. Bien, entre paréntesis. Se mantiene igual. Cuando es también en puntos mayores, cuando obviamente el orden es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 4. Disculpe. La última es diferencial, la convierto en notación Leibniz. Acá no, porque aquí hay que hacer un cambio de variable y hay que hacer una iteración. Es acá, sí, también aquí hay que hacer otro cambio de variable con iteración. En la otra, sí, también. ¿Fácil? Sí. Solamente, obviamente, práctica. Déjenme ver si por acá tenía otros más. Un momento. Bueno, lo mismo, notación, independiente, el orden, clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias y las parciales según su orden, segundo orden, primer orden, muy parecido al ejercicio que habíamos visto, fíjense acá, y a veces en forma diferencial, que te lo voy a tocar después, para que se entienda mejor, forma general, forma normal, de esta la diferencial y hasta acá. Y el grado, el grado, no, el orden, en grado todavía. Esto sigue, esto tiene sus cositas. Bueno, acá, listo. ¿Duda hasta acá? Nada, profe. Bien, más o menos, perfecto. Dejen poner la cámara. Vamos a ver si la vez pasada no me quiso prender después que la apagué. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué quedaría ahora? No sé si a ustedes les llegó una notificación de un quiz. No sé si les llegó la notificación. Les tuvo que haber llegado la notificación de, bueno, de este material. No sé si lo subí ya, creo que no. Y de un quiz. Un quiz que voy a hacer, bueno, con todos los estudiantes que estoy con ecuaciones diferenciales y quiero trabajarlos todos, digamos, en hacer las evaluaciones en el mismo lapso de tiempo. La cuestión es la siguiente. Vamos a hacer el primer quiz. ¿Sobre qué temática? Clase pasada, introducción, identificación de los elementos de una ecuación diferencial, su definición formal, y esta clase, son sencillas, notación y orden, tipo de clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias, el tipo, ¿por qué? El orden de las ecuaciones diferenciales ordinarias y la notación. Serían las temáticas a evaluar. Ya yo subí la primera clase, voy a subir esta si no está, creo que ya la había subido, pero si no está ya la subo ya. Y realizaríamos un quiz de selección múltiple. ¿Cómo lo haríamos? Yo le planteé a los demás grupos una franja de tiempo y todos escogieron
la siguiente franja de tiempo. El quiz está habilitado desde mañana jueves y cierra el sábado a medianoche. Sí, en ese lapsus de tiempo es para realizar ese quiz. Bien, pregunto, ¿están de acuerdo? Porque si no, tendría que habilitarlo, digamos, que habilitarlo sería, por ejemplo, para ustedes, no sería mañana jueves, sino viernes, sábado y domingo. ¿Por qué me parece desde mañana jueves? Porque obviamente tienen el conocimiento fresco, son bastantes días, y obviamente son días que son laborables, días que no son laborables para algunos, entonces tienen, digamos que, como que ese lazo de tiempo para realizar. ¿Ok? Profe, ¿en qué semana? Profe, para el domingo, ¿no? Hasta el Sí, domingo. profe, yo también estaba pensando, de pronto si nos da el chance hasta el domingo. La cuestión del domingo es que la cuestión del domingo es que el domingo es para ya tener el lunes, digamos, las notas como tal. Si ustedes quieren, yo se los paso de viernes a domingo, a ustedes específicamente. De alguna, si quieren. ¿Están de acuerdo? De jueves a domingo. No, de viernes a domingo. Ustedes me dicen. Profe, ¿en qué semana estaría el quiz? En semana 2. Listo. En semana 2. De viernes a domingo veo muchas manos levantadas, entonces lo paso de viernes a domingo, solamente cambiar un número y de una lo paso. Perfecto. Déjame anotar porque si no. Profe, pero no se evidencia el quiz ahí. Cuando se habilite ya se evidencia. Cuando ya se habilite, sí, yo sé que está en semana 2, yo obviamente se lo informé, tienen que estar al tanto. Cuando ya se habilite el viernes, ya debe aparecerle, de viernes a domingo. Bien, perfecto, con ustedes. Que lo puse, bueno, pues lo busco. De viernes a domingo. La cuestión de los quizzes, bueno, en este caso, voy a ser muy específico. Lo iba a dejar para un intento, pero bueno, como hay problemas con el internet en alguna zona, tienen dos intentos y una hora. 2 intentos y una hora. ¿Listo? Es toda esta, digamos, todas estas temáticas que son sencillas. Ya se los adelanto, son 20 preguntas. De viernes a domingo. Bien. Perfecto. Perfecto. De viernes a domingo hasta última hora, por supuesto, el domingo. El problema es que yo siempre dejaba el domingo como si yo había que revisar algo, etcétera, pero bueno, obviamente ustedes son los estudiantes y también son los trabajadores. También tengo que ponerme en eso. ¿Qué más me quedaba? Evaluación. Estar al tanto, obviamente, siempre la plataforma de evaluación. Y nada, ya, de una voy a hacer ese cambio. De una voy a ver si subo esta clase. Y nos vemos la semana próxima y suerte con la evaluación. ¿Ok? Nos vemos. Chao, saludos a su familia. Profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno. El profe. Bueno. Profe, antes de irme, Señor. su merced nos dejó un correo por el correo institucional recomendándonos el libro, Sí, que nos leyéramos un libro. No, algunas páginas, no todo el Sí, libro. que va como de la 17 a alguna otra página Sí. que su merced nos... Sí. Esas páginas que su merced nos recomendó leer, ¿está abarcando el tema que estamos viendo en este momento? Sí. Inclusive creo que tengo que revisar porque hay también otros libros que escribí, que también pueden visualizar.
creo que también se lo subí. También se lo voy a recomendar mañana si hago. Bien. Ah, listo, profe. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Profe, bendiciones, feliz noche. bueno, feliz noches. Hasta luego, profe. Hasta luego.